Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la resistencia total, que está formada, obviamente, sumando las dos resistencias que vimos hasta el momento, que son la resistencia inducida, que es mayor a menor velocidad, y la resistencia parásita, que aumenta con el cuadrado de la velocidad. Vamos a ver el gráfico de la resistencia total, para que podamos estudiarlo como corresponde. Aquí vemos en el eje de la Y tenemos la tracción o empuje requerido, que se mide en libras o en kilogramos, al igual que la resistencia, y en este eje de las X la velocidad. La resistencia parásita en verde, que es muy alta a bajas velocidades, comenzando en este caso por la de pérdida. Esto es genérico lo que estoy mostrando, y disminuye a medida que aumentamos la velocidad. La resistencia parásita, que sabemos que aumenta con el cuadrado de la velocidad. Bueno, ¿cómo se obtienen estas curvas, estos gráficos? Que ustedes no lo van a ver en los manuales de sus respectivos aviones, pero sí es necesario que todo el mundo entienda cómo se obtiene esto. ¿Por qué? Porque hay alumnos a los que, o pilotos, que esto les resulta facilísimo la interpretación de estas curvas, y a otros que no, y es importante que lo sepan. Por lo que yo voy a graficar, intentar demostrarles ahora cómo se hace ese tipo de gráfico o representación. Supongamos que para obtener la velocidad, la curva de la velocidad de la resistencia inducida, perdón, decimos que, por ejemplo, a 50 nudos, marcando la trayectoria vertical, vamos a tener tal resistencia. A los 70 nudos vamos a obtener siempre vertical a cada uno de los ejes otro punto, y así sucesivamente vamos obteniendo distintos puntos que unidos nos van a dar la curva de la resistencia inducida. Lo mismo va a pasar en el caso de la resistencia parásita. Para una velocidad determinada, trazando una vertical, vamos a tener un valor determinado de resistencia. Para otra velocidad, otro valor de resistencia parásita. Y así sucesivamente, distintos puntos que uniéndolos nos van a dar la curva de la resistencia parásita. Esto para que le quede claro a alguien que pueda no llegar a entender este tipo de gráfico. Pasamos de ahora al gráfico de la resistencia total. ¿Qué es lo que vemos acá en este gráfico, que es sumamente importante que lo tengan en cuenta ustedes? Así como la fórmula de la sustentación, las fuerzas que actúan sobre el avión en equilibrio. Este es un gráfico que es muy importante que lo sepan. Es genérico, es decir, no es exactamente para un avión determinado. Puede cambiar en base al tipo de perfil, al tipo de avión o aeronave que estemos volando. Puede ser que un avión de alta velocidad, donde le interese que haya poca resistencia a alta velocidad,
la curva de la resistencia parásita sea más chata. Y para un avión que vuela a bajas velocidades, la curva de la resistencia inducida sea un poco más achatada. En general, la curva para un avión de alta velocidad va a ser un poquito más chata seguramente que esto. Pero ¿qué es lo importante que tenemos que ver acá, en esta curva? Ustedes deben recordar lo siguiente para analizarlo. Esto es, si consideramos que nosotros estamos volando recto y nivelado. Y, por ejemplo, se nos ocurre aumentar la velocidad. Al aumentar la velocidad, va a disminuir el ángulo de ataque, va a aumentar la resistencia parásita. Pero también en este caso, aumenta la resistencia total. Si aumentamos la velocidad, va a aumentar la resistencia parásita y también aumentará la resistencia total. Acá hay un punto muy importante que es el punto de mínima resistencia. Este punto de mínima resistencia, o también llamado de L sobre D máxima, ¿por qué? Porque sabemos que la sustentación siempre tiene que ser igual al peso, mantiene su valor, pero en este punto el valor de la resistencia es mínimo, o sea, punto de mínima resistencia, de L sobre D máxima, y también llamado de mínimo empuje requerido. ¿Por qué? Porque si recordamos que el empuje a aplicar para mantener el vuelo en equilibrio tiene que ser igual y contrario en valor esa fuerza al de la resistencia total. Entonces, ¿qué implica esto? Que para un avión volando, un avión a reacción volando en este punto de L sobre D máxima o de mínima resistencia requerida, también es de mínimo empuje requerido, le va a permitir la máxima autonomía, es decir, el máximo tiempo en el aire. Pero bueno, supongamos que estamos volando en el aeroclub a 4.000 pies, manteniendo altura, y decidimos reducir la velocidad. Reducimos la velocidad para poder mantener la altura, es decir, la sustentación, el valor de la sustentación, debemos aumentar el ángulo de ataque. Pero fíjense lo que pasa. Disminuyendo la velocidad debajo del valor de velocidad correspondiente a la de mínima resistencia, aumenta la resistencia total. Si seguimos reduciendo la velocidad, debemos aumentar más el ángulo de ataque, coeficiente de sustentación, y aumenta la resistencia total. ¿Qué quiere decir? Que yo debo ir aumentando el empuje a medida que disminuyo la velocidad para poder mantener altura. ¿Está claro? Debajo de la velocidad de mínima resistencia, si sigo aumentando el ángulo de ataque, es decir, si sigo disminuyendo la velocidad, aumenta la resistencia total y yo debería ir aplicando más empuje para poder mantener el nivel. Esto es muy importante porque muchos, en el caso de planeadores, para alcanzar un campo, en el caso de aterrizaje afuera, deberían volar. Si lo tienen un poco alejado, mayor alcance sería en este punto, en el de L sobre D máxima. Si equivocadamente, como puede pasar, creen que levantando la nariz, disminuyendo la velocidad, van a volar más lejos, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia total. Lo mismo para quienes estén volando próximo al piso y que piensan que si con aviones propulsados, ya sea hélice o a reacción, sabiendo que debajo de la velocidad de mínima resistencia, al aumentar el ángulo de ataque, al disminuir la velocidad, aumenta
la resistencia total. Es decir, voy a necesitar mayor empuje, mayor potencia para poder mantener el nivel. Eso es sumamente importante. Vamos a hacer un ejercicio ahora, viendo primeramente otro gráfico de qué pasa si nosotros, qué pasa con el aumento del peso, con esta resistencia, con la resistencia total. Al aumentar el peso, la curva de resistencia total se va hacia arriba, es decir, yo necesito mayor empuje, una cosa lógica. Pero ¿qué ven acá? Que la velocidad de L sobre D máxima aumenta. En este caso son 300 kilos, genéricamente 400 kilos para la curva de arriba, de resistencia total. Pero pasa que la velocidad de L sobre D máxima siempre ocurre a un mismo ángulo de ataque. La de mínima resistencia o de L sobre D máxima ocurre siempre a un mismo ángulo de ataque. Bueno, como para finalizar la clase, vamos a considerar que salimos en navegación, despegamos, llegamos a nivel, mantenemos vuelo equilibrado, es decir, vuelo equilibrado, manteniendo nivel donde la sustentación es igual al peso y el empuje que ponemos es igual a la resistencia, es decir, que mantiene la velocidad y nivel. Pero a medida que transcurre el vuelo y al consumir combustible, el peso va a disminuir, con lo cual nosotros tendremos que hacer alguna corrección. Si el peso disminuye y nosotros vamos a mantener la velocidad, también va a disminuir la sustentación. Nosotros deberemos mantener la sustentación igual al peso, es decir, mantengo la velocidad y entonces al bajar el peso disminuimos la sustentación. Si mantenemos la velocidad, entonces vamos a tener que reducir el ángulo de ataque. Vamos a tener que reducir el coeficiente de sustentación. Entonces vamos a esta curva. Si tenemos que disminuir el coeficiente de sustentación, ¿qué va a pasar? De acuerdo a lo que vimos en la curva de variación de peso, esta curva va a bajar, o sea, se va a correr hacia abajo, es decir, la resistencia va a ser menor, con lo cual yo voy a necesitar menor empuje para compensar esa resistencia. Así, tengo que igualar la resistencia con la tracción, el empuje requerido. O sea, lo que voy a hacer es reducir potencia o reducir empuje. Bueno, con esto finalizamos esta clase de resistencia total, que es sumamente importante y es necesario que ustedes lo tengan en mente. Fundamentalmente, esta parte. Acá hay dos regiones. Está la región 1 o zona 1, que es normal que si yo aumento la velocidad tengo que poner empuje, pero esta es la zona 2 o región 2, que donde si disminuyo la velocidad debo aumentar el empuje.
Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. En un planeador, esta velocidad, un planeador de la clase estándar, debe estar esta velocidad de mínima resistencia en un cierre, por ejemplo, entre 90 o 100 kilómetros por hora. Si disminuyo la velocidad, voy a aumentar la resistencia. También si la aumento. ¿Cierto? Bueno, Pato Ledwith es mi canal de YouTube o patoledwith@gmail.com.ar. Corrijo, patoledwith@gmail.com. Muchas gracias y hasta la próxima.